En este video vamos a desplegar Minio en el servidor de almacenamiento de objetos compatible con la API S3 de Amazon, utilizando Docker Compose. Ingresaremos a la consola de administración para crear nuestros buckets y gestionar las claves de acceso de forma segura. Conectaremos este servicio con una aplicación backend en Spring Boot para implementar la carga, el listado, la eliminación y la visualización de archivos. Será un despliegue rápido, configuración clara y código listo para producción. En la descripción del video les dejo el enlace para que puedan descargar lo que es el Compose Community.yml, que les va a permitir crear el contenedor de Minio en su versión latest, la última versión que se pueda descargar de este sistema open source. En este caso, este se configura por medio de variables de entorno. Estas variables de entorno están nombradas en un archivo que se llama .env. Yo por ahí les voy a dejar el .env.example, que ustedes solamente lo que van a hacer es quitarle el .example para dejarlo .env y poder reconfigurar a criterio lo que son las variables de entorno, que en este caso es la de usuario, que yo le llamé Codadri, lo que es la de password, que es Codadri password, y muy importante que tomemos en cuenta estas dos partes, lo que es el puerto y lo que es el puerto del API y el puerto de la consola de administración. Muy importante, la consola de administración es la 9001 y la consola del API es la 9000. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver un ejemplo con Spring Boot y lo vamos a utilizar. Más adelante viene lo que es el número de CPUs y la memoria límite que podemos declarar. Vamos a continuar y por ahí les dejo el docs que les va a permitir visualizar cómo hacer un despliegue rápido. Por aquí ya tengo el comando que se llama docker compose -f diagonal invertida compose-community.yml, que es el nombre del archivo, la palabra up -d para hacer el despliegue. Lo que va a hacer ahí es descargar la última imagen. Como ya la tengo descargada, la creación del contenedor va a ser sumamente rápido y lo vamos a poder visualizar, que ya tenemos aquí en containers. Yo aquí estoy trabajando en Windows 10 con Docker Desktop y vamos a poder visualizar aquí en Minio que se ha creado un contenedor llamado Minio-Codadri y expone una serie de puertos que podemos utilizar. Por en este caso está la 9000 y el puerto 9001. Que en este caso, si yo le doy clic a 9001, esto lo que va a hacer es abrir lo que es la consola de administración de Minio Object Store. En este caso, acuérdense que yo le llamé Codadri y la contraseña era Codadri password. Vamos a visualizarla, Codadri password, y voy a dar login. Y en este caso ya tengo o ya estoy dentro de la consola de administración de Minio Object Store, que me va a permitir la creación de buckets, por ejemplo, un bucket de facturas, donde yo voy a poder crear o cargar cosas. En este caso tengo el bucket de facturas y yo le voy a dar cargar. Puedo cargar un archivo y lo puedo inclusive visualizar mismo dentro de Minio. Por ejemplo, cargué un archivo que se llama channel y le voy a dar en preview y voy a poder visualizar la imagen que cargué. Pero como tal no es el objetivo principal poder yo entrar a la consola de Minio y poder cargar y visualizar. No, sino que desde una aplicación personal que tengamos, un sitio, un web service, donde nosotros tengamos la necesidad de cargar archivos, imágenes, PDFs, etcétera, nosotros podamos guardarlas dentro de este gestor de archivo que es Minio. Vamos a ver un ejemplo. Yo por ahí les dejo lo que es un proyecto creado con Spring Boot, con Java, Java 21. Lo que es la configuración y algunos endpoints que se han creado para la visualización, el listado, la eliminación de archivos almacenados en lo que es Minio. En este caso vamos a visualizar aquí en el archivo de application.properties que tenemos la configuración inicial de nuestra aplicación, que en este caso es el nombre de la aplicación, el puerto donde va a estar corriendo la aplicación, que en este caso va a ser el 8000. Tenemos muy importante aquí la URL. Como yo estoy trabajando local, estoy trabajando en mi Windows 10. Obviamente esto se puede llevar a producción en un VPS o un servidor destinado para producción. Estoy mencionando lo que está en mi localhost y muy importante el puerto 9000. Acuérdense que yo les dije que por aquí hicimos la configuración de dos puertos, el del endpoint y lo que es la administración. Si ustedes se dan cuenta, cuando entramos a la administración, entramos por el puerto 9000. Es para la parte visual, lo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Para hacer la transferencia de archivo o la descarga de archivos utilizamos
usamos lo que es el puerto 9000. Es decir, este puerto no lo podemos omitir, no lo podemos comentar, porque así desde cualquier aplicación nosotros no vamos a poder ni cargar ni descargar archivos que tengamos dentro de la consola de Minio. Vamos a continuar. Aquí tenemos haciendo referencia al puerto 9000, el usuario con el que nos vamos a identificar, que es Codadri, y Codadri Password, que es la contraseña que hemos descrito. Por ahí tenemos el nombre del bucket. El bucket, si ustedes se acuerdan, el bucket es lo que creamos aquí. En este caso creé uno que se llama factura, pero haciendo un programa directamente aquí en Java, vamos a poder decir si existe el bucket, si no lo creamos. ¿Estamos de acuerdo? En este caso hemos creado lo que es hemos declarado que vamos a trabajar en un bucket que se llama Codadri Bucket-prod, que va a ser como producción. Y más adelante viene lo que es una configuración que es sumamente necesaria para la transferencia de archivo. Pues en este caso estamos diciendo que solamente hasta 10 megas podemos incrementar, podemos bajar. Ese es a base de requerimientos del sistema, ¿no? Vamos al siguiente clase, voy a cerrar a la siguiente clase, que es propiedades Minio, que básicamente todo lo que tenga el prefijo Minio, que es lo que configuramos anteriormente. Vamos a leer sus datos, la URL, el key, el secret y lo que es el bucket, que es usuario, contraseña y el nombre del bucket. Posteriormente una configuración Minio que nos permite hacer o declarar como Minio Client, que somos cliente de Minio, porque acuérdense que el server o el servidor como tal es el objeto que hemos desplegado o el contenedor que hemos desplegado, que sería el servidor de Minio. Le voy a cerrar esta parte. Posteriormente tenemos lo que es un DTO, de transferencia de datos, que en este caso solamente vamos a transferir un nombre y un tamaño de archivo. Posteriormente tenemos el servicio. El servicio son varios métodos que por ahí les dejo, que les he creado, que es el de guardar archivo, que te permite cargar un archivo, lo que es renombrar ese archivo, concatenándole lo que es la extensión, obviamente, porque no podemos guardarlo sin extensión. Listar los archivos, es decir, de todo un bucket, listar todos los nombres de archivos que tengamos. Más adelante tenemos lo que es obtener archivo de un archivo dado. Vamos a buscarlo al bucket, lo descargamos y lo podemos visualizar. Vamos a poder eliminar un archivo que tengamos en el bucket. Vamos a poder crear el bucket si no existe y vamos a poder validar nombre de objeto. Posteriormente obtener la extensión de un archivo que se haya cargado desde el frontend. Voy a cerrar esta parte y nos queda lo que es el archivo controller, que el archivo controller básicamente son los endpoints que yo puedo utilizar en mi frontend. Cada quien tiene lo que es su propio objetivo, su propio sistema, pero este es un ejemplo muy genérico que se puede agarrar para ser integrado dentro de sus proyectos. Voy a cerrar el controller y yo he creado un frontend no de manera externa, no utilizando ningún framework, únicamente lo que hice fue crear un HTML con Tailwind dentro del mismo Spring Boot. Obviamente ustedes lo pueden hacer con su framework de preferencia, con Vue, con React, con Angular, etcétera, ¿no? Y le voy a dar en correr este proyecto. En este caso estamos visualizando que ya está corriendo la aplicación. Ahora vamos a entrar a la aplicación, que es en este caso igual estaría corriendo en el localhost, pero en el puerto 8000, que es el que declaramos ahí en el properties, y es un pequeño frontend que yo he creado con inteligencia artificial. Vamos aquí a cargar archivos. En este caso lo que es esta imagen de channels, le vamos a subir y vamos a poder visualizar que aquí aparece un renombrado de ese archivo. Y si podemos entrar al bucket que llamado Codadri Bucket y recargamos el sitio, vamos a poder visualizar que de la misma manera ya tenemos una imagen, e inclusive vamos a previsualizarla y vamos a ver que es la imagen que hemos subido. De la misma manera vamos a subir un archivo, en este caso era un JPG, vamos a un PNG y vamos a darle en subir y aquí tenemos un segundo archivo. Tenemos acá un segundo archivo almacenado. De la misma manera vamos a cargar aquí un archivo PDF que tengo por aquí. Le vamos a dar en cargar. Le vamos a dar en subir. Ya tenemos aquí 3 archivos renombrados. Tenemos por acá 3 archivos que son los archivos almacenados que podemos visualizar. Aquí le voy a dar en preview y, perdón, esta es la imagen de Java. Tenemos el del PDF. Le vamos a dar en preview y tenemos el PDF por ahí. Y finalmente vamos a ver acá qué más hace este pequeño programita, que en este caso es la previsualización. Listo. Tenemos el siguiente, que es el del PDF. Vamos a poder visualizarlo. Y tenemos el de lo que es el PNG, que es la imagen de Java. De la misma manera vamos a poder eliminarla. Dice que le decimos que sí. Vamos a eliminar. Ok, voy a darle a cancelar aquí. Recargo. Vemos que eliminamos una solamente. Y podemos visualizar que acá
si recargamos, igual se ha eliminado lo que es esa imagen, ¿no? O ese archivo que hemos eliminado del bucket. Vamos a darle en eliminar todo. Y finalmente vamos a poder visualizar que en Minio ya tenemos lo que es eliminado todos estos archivos. Generalmente, ¿cuál es el uso o la utilidad que le podemos dar a Minio? Por ejemplo, cuando tenemos que almacenar archivos que naturalmente dices, oye, lo almaceno en la base de datos, pero no es lo mismo almacenar 10 archivos de 4 megas cada uno dentro de la base de datos, porque a medida de que avanza el número de registros, el tamaño de la base de datos va incrementando y eso lo vuelve lento, ¿no? Entonces, teniendo un gestor de archivos con Minio, podemos tener almacenados los archivos en este gestor que básicamente está enfocado a ello y obtener una ruta, guardarla ahí sí en la base de datos, y cuando queramos consultarlo, pues extraemos la ruta, la consultamos en el gestor de archivos y podemos visualizar. Entonces, Minio es una aplicación muy poderosa que podemos reutilizar para hacer muchas o grandes cosas y directamente a producción.